Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie, Film Milk, de series basados en el libro. Estoy tan lleno, murmuró una voz pequeña mientras su dueño salía del restaurante de carne a la parrilla. El aroma a carne asada y humo seguía impregnado en su ropa, negándose a desaparecer. Comiste como un perro olfateando. ¿Y ya estás llena? Comentó alguien de lengua afilada, provocando que el joven de piel blanca frunciera el ceño confundido. ¿No es como un gato olfateando? Respondió él, perplejo. ¿Qué le pasa a Praek? Se había vuelto a equivocar. Non-Juet ya no sabía qué pensar. Va, da igual. Perro olfateando, gato olfateando o tú olfateando es lo mismo, respondió él. Cada día la lengua mordaz de Miñón se volvía más afilada. Apenas había comido 10 trozos de carne, ni siquiera había terminado su arroz, y lo que sobraba, él tenía que comérselo. Y ese bajito solo había comido una sopa de algas y un helado. ¿En serio alguien podía comer tan poco? Era un desperdicio de dinero para un buffet. Non-Juet frunció los labios enojados hacia el más alto, antes de ajustar su gorra con un par de movimientos rápidos y sonreír ampliamente. ¿A dónde vamos ahora? Los ojos afilados de Pike miraron al pequeño de mejillas infladas y ojos brillantes, suspirando profundamente, aunque sus labios formaban una leve sonrisa en forma de luna creciente. Voy a tomar fotos por ahí. Si tienes energía para caminar, sígueme. ¿Puedo ir contigo? Preguntó Nom Huen inclinando la cabeza con una sonrisa. Todavía tenía ganas de pasear. Ir con alguien era mucho más divertido que caminar solo. Es tu decisión. Si puedes caminar, ven. Si no, vuelve a casa, dijo el protagonista con firmeza, mientras se daba la vuelta y comenzaba a salir del callejón de Tom Law. Ah, Praghe, espérame, gritó el joven mientras corría tras las largas piernas de su compañero. Al salir del callejón, se dirigieron hacia la estación de Prong Pong, caminando por la acera. El clima era un poco bochornoso, pero por suerte, el sol no era tan intenso y los edificios ayudaban a bloquear un poco la luz. Non-Juet hacía pausas ocasionales cuando veía a Prague detenerse para tomar fotos de diferentes lugares, calles, callejones y rincones de Sukhumvit. ¡Wow! ¡Qué bonito! Exclamó Non-Juet con los ojos bien abiertos mientras espiaba la pantalla de la cámara, justo cuando él bajaba el dispositivo para revisar una imagen. Era una foto de las calles congestionadas de Sukhumvit, algo que normalmente hacía fruncir el ceño, pero a través de la cámara parecía hermoso de una manera inexplicable. La luz y el encuadre eran perfectos. Incluso alguien como Non Huet, que no sabía nada de fotografía, podía reconocer su belleza. Por supuesto, el chico alto se encogió de hombros. Aunque no era el número uno en su especialidad, se encontraba entre los mejores. En realidad, las habilidades de cada persona no eran malas. Todo dependía de qué estilo de fotografía preferían. Era más cuestión de gusto que de técnica. Prague, por su parte, disfrutaba fotografiar retratos y vistas urbanas. Le encantaban las imágenes de calles transitadas, observar a las personas moviéndose de un lugar a otro. Esas fotos que reflejaban la vida cotidiana tenían un encanto especial. En sus ratos libres solía recorrer Bangkok con su cámara, tomando fotos al azar, pero si tenía un descanso largo, volvía a casa. No era originario de Bangkok, su hogar estaba en Suphanburi y solo se había mudado a la capital cuando ingresó a la universidad en su primer año. Me gustaría aprender a tomar fotos así, dijo Nom Huet, viendo cómo otros lograban capturar imágenes tan hermosas.
La idea de intentarlo también comenzaba a atraerle. Sin embargo, el alto arqueó una ceja y sonrió con sarcasmo. No tienes remedio, no lograrías nada. Oye, protestó él, entrecerrando los ojos con disgusto antes de atreverse a preguntar. ¿Puedo intentarlo? Por favor. Algunos fotógrafos son muy celosos con sus cámaras y no las prestan fácilmente. Non-Huet quería probar, pero temía que Prak-Ek no se lo permitiera. Este último miró al pequeño, que parecía preocupado, pero le lanzaba una mirada suplicante, casi tierna, como si tratara de convencerlo. Me da miedo que la dejes caer, respondió. En realidad, no solía permitir que otros tocaran su cámara. Entre sus compañeros de universidad, cada uno cuidaba sus cosas preciadas con esmero. Aunque algunas se compartían, otras tenían límites claros. La cámara que solía usar en la universidad era diferente, pero para sus paseos llevaba siempre esta. Al ver la expresión del pequeño, sintió un impulso de molestarlo. Esa carita triste, tonto, cada vez parecía más Minion que había tragado detergente. Era ridículamente gracioso. Ah, está bien, Non-Huet aceptó la negativa con una expresión desanimada, mientras su espíritu estaba cayendo como un dumpling mal cocido.